Hey gente, ¿cómo vamos? Miren esto. Me encuentro camino hacia nuestro octavo pueblo, que es Aguadas. Pero en estos momentos nos tienen esperando casi 2 horas para poder continuar. Porque creo que algo está pasando, no sé, vamos a mirar, vamos a chismosear, vamos a ver qué pasó. Bueno gente, según información de lo que tengo, es un parisiga que estaban dejando entrar cada media hora, pero en estos momentos creo que acaban de cerrar completamente y no abren hasta las 12 más o menos. ¿Por qué? No sé. Voy a ver qué están construyendo, qué están haciendo y les cuento. Bueno gente, me comentan que la vía la abren a las 12, de ahí la habilitan hasta las 4, 4 y media a 8, entonces sí podemos regresar. Vamos a ver qué nos presenta este pueblo. Acaban las aventuras. Entonces comenzamos. Esto es Aguadas, mi gente. Octavo pueblo. Bueno, ya pudimos continuar. Siempre fue una espera larguita, casi 2 horas. Acá vemos cómo es la carretera. Es literalmente un camino no pavimentado. Siempre es complicadito. Ya vemos todos los carros y todo el polvo que están dejando. Y estamos en estos momentos a 31 kilómetros. Según el tiempo son 50 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Porque también estamos sin gasolina. Otra vez. Bueno gente, acá ya vamos trepando para Aguadas. Y déjenme decirle que tiene unas vistas de locos. Pero la carretera es demasiado pequeña. Y detenerme es un poquito peligroso. Entonces ya les voy a mostrar cómo se vería. Miren. Qué loco. Así más o menos es como se ve la trepada de Aguadas. La verdad, está muy chévere este pueblito. Acá vamos trepando. Bueno, vamos que vamos. Sí pude detenerme, mi gente, y sí les puedo mostrar este lugar. Miren esto. Wow. Me siento en las nubes, literal. Qué locura. Está muy brutal. Este pueblo queda casi en las montañas. Perdón, casi en la cima de la montaña. Miren, faltan todavía 20 minutos y atrás de mí el cielo total. Bueno gente, ya llegamos. Estaba acá terminando de comer porque la verdad, me moría de hambre. Entonces entré a este restaurante que miren la vista que tengo del parque, señores. Qué locura. Ya voy a ver a quién entrevistamos, qué nos pueden enseñar del pueblo y les muestro algo más del parque. Bueno, ya estamos acá en Aguadas, mi gente. Ya terminamos de comer. Miren qué belleza de parque. Esa fuente está hermosa. El parque también está muy parchadito. Es un pueblo concurrido. Vemos que hay bastante público. Y ya les voy a mostrar cómo se ve la iglesia. Que también está, digamos, bonita. Pero a comparación de otras, le falta. Bueno, vamos a movernos un poquitín. Les muestro cómo se ve la iglesia. Ya como que abrieron el lugar que necesitábamos. Y 3, 2, 1. Voilà gente. La iglesia de Aguadas. Así se vería. Los arbolitos no nos dejan apreciar bien, pero está hermosa. Vamos a ver a quién entrevistamos, vamos a ver con quién continuamos y que nos cuenten la historia de este hermoso pueblo que literal queda en la cima de la montaña. Bueno gente, acá en Aguadas nos van a mostrar algo muy típico que son las artesanas, porque acá, según entiendo, tejen sombreros y demás. Entonces, hablando con el guía turístico, nos mandó para esta parte donde nos van a mostrar
todo lo que es el proceso del sombrero tejido y demás. Entonces allá nos están esperando, vamos que la aventura nos espera. Ok people, continuando acá con el recorrido, ya llegamos a la casa de doña Rubiela, que según me comentan es la experta en hacer estos sombreros. Y algo muy curiosito que les voy a mostrar en estos momentos es esta hermosa casa llena de flores y como, no sé, miren, solo miren, qué hermoso, la verdad está muy hermosa la entrada de este lugar, mi gente. Acá ya nos encontramos con doña Rubiela, que ella nos va a contar todo lo que es la historia de esta parte de las tejedoras. Bueno mi gente, acá nos encontramos con doña Rubiela, que ella nos va a contar un poquito acerca de este hermoso arte que es tejer. Doña Rubiela, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Buenas tardes, muy bien. Usted cuénteme, ¿cómo es el arte de tejer? Estoy haciendo el sombrero artesano y empecé de la edad de 8 años y hasta ahora estoy tejiendo mi sombrero, hago muchas artesanías, hago bolsos, sombrero, forro botellas, miniaturas. Sí, Y, desde los 8 años me dice que la estás realizando. sí, señor. Ok, ¿qué te inició a ti en la parte del arte de tejer? No, pues yo viendo a mi mamá aprendí. No, tú viendo a tu mamá aprendí, o Sí, yo sea que es viendo, de familia. sí, de familia, sí, señor. Cuéntame, ¿qué tan histórico es el arte de tejer acá en Aguadas? Porque este es el sombrero que hacemos acá en Aguadas y este es el legítimo aguadeño que nosotros hacemos. Hay muchas partes que hacen muchos sombreros, pero este es el legítimo aguadeño Este legítimo. tradicional. ¿Cuál es la diferencia del legítimo aguadeño a los otros sombreros? No, porque este es hecho de la palma iraca y los otros pues son diferentes. Los otros son diferentes. Más o menos, ¿cuánto te demoras en hacer un sombrero como estos? Yo me demoro 15 días o me demoro una semana, depende del trabajo que le ponga. Depende del trabajo que le Sí. ponga. Más o menos en el mercado comercial, ¿cuánto nos puede estar costando un sombrero de estos? Pues un sombrero de estos yo los vendo si me los encargan los vendo a 250. Y si los salgo a venderlos así así en la calle que no los compran, los ha vendido a 80, 90. Ok, perfecto. Ahorita, qué pena, ¿nos podrías mostrar más de tu arte, de lo que haces? Ah, sí. Claro. Allí tengo unas cositas que las hago, vea, de la misma, Ok, de la perfecto. misma, A ver, véalas acá, vea. claro que sí. Lo que hago, sí, sombreros y joyeros, llaveritos, muñecas también hago. Todo esto es puro arte a Sí, mano, a ¿cierto? mano, sí. Eso es por arte de la misma iraca del sombrero. Está muy hermoso. Bueno, acá nos van a comentar que es que ellas hacen un proceso del sombrero que lo dejan en rama, me Vea, comentaste. nosotros lo terminamos así. Entonces el comprador no lo compran y lo llevan al taller a mandarlo a arreglar, pues para ellos arreglarlo. Y entonces ya cuando ellos lo arreglan, pues ya quedan listos de ponérselos uno. Y entonces ya nosotros salimos a comprar este material al parque donde salen los ripiadores a vendernos el material. ¿Cómo que los ripiadores? Cuando decís ripiadores son los que consiguen toda esta lanita. Los que ripian, los que la cocinan, los que le echan la azufre, eso es el que nos venden este material. Ok, qué bien. Bueno, continuando, ¿me puedes decir cómo sería el proceso, digamos, en todas sus etapas, desde el principio al final, contándome que empezamos con los ripiadores? O sea, los ripiadores son los que Vea, cogen la palma. sí, los ripiadores son los que cogen el cogollo. Ellos cogen ese cogollo y lo cortan y después se ponen a ripiarlo y ya lo que lo ripean lo meten en unos baldes a cocinarlo y ya después lo echan al sol
y luego lo cocinan y vuelven y lo ponen lo sacan de esos baldes y de esos donde ponen a cocinar y los sacan al sol a secar y después los meten en una piececita y les echan azufre y ya queda para que queden así blanca el material. Para que quede blanco el material. ¿Ya hay qué proceso sigue? Ya digamos ustedes las Y artesanas ya lo compran. ese proceso, ya lo que ya ellos tienen eso listo, ellos salen al pueblo a vendernos el material. Ok, más o menos digamos un aproximado del material que vos digas para un sombrero cuánto puede estar costando. Para el sombrero que yo hago son 20 cogollos. 20 Y cogollos. 20 cogollos y con los 20 cogollos hago el sombrero y vale 15.000 pesos. Ok, o sea que digamos es buena ganancia para ustedes, pero el arte es hermoso, digamos el arte es lo que vale en estos momentos. Sí, señor, el arte que vale, el trabajo. Claro que sí. Porque hay gente que dice que nosotros hacemos esto con máquinas, mentiras que es con las manos. Sí, como estamos viendo, usted ya es una experta en esto. señor. A ver, yo le cojo acá unos primeros planos. No, mujer. ¿Y usted cómo hace para aprenderse todas esas doblillos y todo eso? Enseña a uno ya, uno se enseña. Pero si uno se embolata tiene que desbaratar. Sí, más o menos cuánto te demoraste en aprender a hacer un sombrero la primera vez. No, a ver, me demoré por ahí 2 días. 2 días Sí, porque apenas. yo viendo a mi mamá aprendí. Pero no, muy Sí, poquito. Sí, porque ella no me tuvo que enseñar, sino que yo aprendí. Aprendiste a hacerlo. Sí. En 2 días aprendí y en 8 días hice el sombrero y lo vendí. Ah, no, súper bien. ¿Este qué? El sombrero aguadeño de todas. ¿Hasta dónde no irá estos sombreros? Estos sombreros van hasta muy lejos. Sí, claro. Porque este sombrero es que lo hacen las artesanas. Y como las artesanas, digamos, tiene más valor comercial en la parte Sí, del claro. mercado. Sí, señor. La diferencia de que sea guadaña es cuál me dijiste que es hecho acá, ¿cierto? O sea, Sí, lo he hecho de la iraca y nosotros que lo hacemos con la mano. ok. ¿A ti te pueden pedir un diseño diferente o normalmente Sí. siempre son los mismos diseños? No, porque si a mí me piden un sombrero de color, yo lo hago. Por ejemplo, me encargan un sombrero de color, yo haya hecho para Medellín y para Supía. Ujú. Me han encargado café y de colores. Y Ah. así blancos también, si me los encargan, yo los mando donde sea. Pero los entregas, como dicen, el proceso de, ¿cómo es que dices? Sí, ya terminado, Ya lo entregas así como está este acá. terminado. Ah, ok, o sea, lo Sí. mandas al taller al final Sí, después de esto. ya como está ve. Porque así lo entregan en el taller. Ok. Entonces uno ya con el número del sombrero. Esto va por números también. Ah, ok, tienen su marca y todo. Sí. Súper bien, muchas gracias. Bueno, gente, ya vimos la historia de Doña Rubiela, ya conocimos su arte. La verdad me parece demasiado impresionante cómo esta gente con solo las manos forman esto, digamos, tan rápido, por así decirlo. Que me decís que cuánto tiempo demoras en hacer un sombrero. 15 días o una semana. 15 días, una semana, mi gente, ya saben. Y si es más fino, se demora un mes. Que si es muy fino el sombrero también se puede demorar un mes Sombreros más finos. para hacerlo. ¿Cómo que sombreros más Porque finos? son de 6 o 7 crecidos. Crecidos, ¿qué es un crecido? ¿Cómo le digo yo? Crecidos son estos, ve. Por ejemplo, uno se los echa acá, 1, 2, 3, 4. Este tiene 4. 4 4 crecidos. crecidos y la trabita chiquita. Ok. Y los otros son de más crecidos. Tiene más crecidos, 6 o 7. Y ese Pero se son más considera un finos. sombrero más fino. Sí, claro. Y demora más. Ok, en el proceso. Doña Rubiela, muchas gracias por contarnos todo lo referente al proceso del tejido del sombrero de aguadeño. Lo ve con mucho gusto. Bueno, people, continuando con nuestro recorrido acá en Aguadas, llegamos a un famoso pueblo viejo. Vamos a ver, miren mi gente, es como una especie de, no sé si será como, a ver, ¿qué les digo? Como maqueta o algo así, pero vemos que es como una especie de pueblito viejo, pero chiquitico, como haga de cuenta el pueblo viejo que tenemos en Medellín. Está también muy lindo, se ve como un poquito abandonado. Vamos a ver a dónde nos llevan estas entradas, a ver qué vemos.
Bueno, tenemos una vista al pueblo, a Aguadas. Miren qué bonito. Sí, ahí se logra apreciar. Aguadas es un poquito más grande de los otros pueblos. La verdad está muy chévere. Es un poquito lejitos. Acá vemos otra toma. Super. Es un poquito lejitos. Estamos como a 4 horas de Medellín. Pero bueno, acá vamos contando la historia de Aguadas. Qué interesante lo que nos cuentan de el sombrero tejido aguadeño. Muy bacano. Y lleva demasiado trabajo. Y bueno, esta sería la otra vista del pueblito. Bueno, antes de irme del pueblito, vi algo muy curioso, que son estas escalas. Vamos a ver a dónde nos llevan. Y ay Dios, ¿será que sí se puede subir? Bueno, vamos a ver. Seguro que no nos partamos la madre. Se ve como segurito. Esta no, porque ni tiene cosito. Bueno, está cerrado. ¿Quién sabe qué habrá ahí? Bueno, acá vemos otra vista del pueblito. Pueblo viejo de Aguadas. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a ver si subimos al Cerro Monserrate, que también nos dijeron que era un lugar muy bonito este hermoso pueblo. Miren nada más qué locura, mi gente. Acabamos de llegar al Cerro Monserrate, acá en Aguadas. Y literal, miren esta hermosa vista. Una vista 360 de todas las montañas. No sé si se logra apreciar bien, pero miren nada más. Qué hermoso, como les decía, queda en la copa de una montaña. Entonces podemos tener estas vistas. Ya me voy a dirigir hacia la parte de adelante. Nosotros tenemos una estatuilla, no sé qué sea. Ahorita leemos. Miren la otra parte. Wow. Miren esa montaña del fondo, es magnífica, gigantesca. Qué hermoso, mi gente. Cosas como estas que uno dice, uy, paga hacer todos estos viajes ni mamarse esos tacos o parisigas que nos tocaron ahora. Y ya les muestro un poquito de la estatuilla que tenemos acá. Ajá. Miren. Parece como un arquero, no sé. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver la historia. Gente, acá tenemos la historia. Dice: el cacique Pipinta, el sublime cacique Pipinta, soberbio y pujante, cubrió con su mirada heroica el territorio amado, lo llenó de gloria desde el lejano Cauca hasta la serranía de aires vírgenes y bello verdedor. Su titánico músculo hizo vibrar el arco para lanzar su flecha vencedora. Ella misma acrisoló una raza, sembró una fe, pulió las manos de sus fundadores para que sus hijos eligieran esta ciudad hermosa. ¿Sí vieron, mi gente? Ahí está la historia, para que la lean también, del cacique Pipinta, el que tenemos tirando la flechita. Y acá tenemos otra vista de locos. Miren nada más. Y creo que al fondo tenemos una vista del pueblo, que ya se las voy a ir a mostrar para que vean. Bueno, gente, continuando acá con nuestro recorrido, todavía nos encontramos en el Cerro Monserrate en Aguadas. Y miren esto.
Qué belleza. Es como una especie de mirador que construyeron para ver nada más y nada menos que esto. Miren. Está hermoso, ¿no? Y al fondo vemos el pueblito. Y acá vemos como el camino donde la gente se moviliza y pues donde subimos para llegar al cerro. Pero miren al fondo cómo se ven las montañas, cómo se aprecian. Una de las vistas más locas que hemos tenido. Miren el kiosquito, cómo se aprecia también. Bueno, esto fue el Cerro Monserrate en Aguadas y vamos continuando. Vamos a ver qué más historias nos cuentan. People, lo que les decía, la vista es una cosa de locos desde acá. Miren al fondo. Definitivamente, qué belleza. Ya les muestro. Gente, ya acabamos al taller de acabados. Miren esta callecita antes de. Acá llegamos al taller de acabados donde se finaliza el proceso de los sombreros. Lo que nos explicaba la chica de ahora, donde tienen que mandar para finalizar su proceso porque ellos hacen una parte y acá digamos terminan en su totalidad lo que es el proceso del sombrero aguadeño. Entonces acá nos van a mostrar cómo sería ese proceso y cómo se implementaría. Bueno, acá nos encontramos en el final del proceso del sombrero. Luis Fernando Arias nos va a contar todo sobre ese proceso. Acá lo tenemos. Aguadas es un pueblo patrimonio con 211 años de historia, donde su principal icono artesanal es precisamente el sombrero aguadeño, que solo se descubre ante Dios y ante la patria. Pero para darle vida a esta artesanía intervienen tres procesos diferentes. El primero son los ripiadores, que son los artesanos encargados de extraer y procesar la materia prima que es la iraca, con la cual las tejedoras como doña Rubiela tejen con sus manos el sombrero aguadeño hasta un punto que se llama sombrero en rama. Entonces primero tenemos los ripiadores, obtener la materia prima, las tejedoras que con sus manos tejen a mano el sombrero, y la tejedora trabaja hasta este punto. Esto se llama sombrero en rama. Es un sombrero que no se ha planchado, no tiene cinta, no tiene talla, no tiene ningún estilo. Y hay tres tipos de sombreros. Aquí se alcanzan a ver unos círculos que se llaman crecidos, y esta parte de acá es el inicio, que se llama traba. Mientras más pequeña la traba, el sombrero lleva más crecidos. A mayor número de crecidos, el sombrero es más fino. Y en un taller de estos, con Diego, otro de nuestros artesanos, es que se hace la decoración final. Aquí es donde se coloca el sombrero bonito, atractivo, ya para poderlo lucir. Bueno, mi gente, continuando acá en Aguadas con lo que es el proceso del sombrero aguadeño, acá el señor Diego nos va a explicar cómo es su finalizado. Bueno, el sombrero aguadeño llega de manos de la artesana en rama, como lo habían dicho anteriormente. ¿Qué se hace en el taller? Se recorta el sobrante de la fibra que no se va a continuar tejiendo para empezar a moldear. Se recorta para que quede pareja la campana, ¿sí? Ella se pule bien para que quede limpia de mochos, que ellos son los empalmes que las artesanas hacen al tejer el sombrero. Luego de que la campana está limpia, sin mochos, se pasa a la prensa, donde se coloca acá. La prensa está caliente, el molde, perdón.
para poder así prensar y planchar el sombrero. Cuando se prensa y se plancha el sombrero es que se coge, digamos, esta fortaleza en el sombrero, se vuelve rígido, ¿no? No, coge No. un molde, Ah, sigue ok. siendo igual de suave. Perfecto. Ujú. Ya tenemos este molde. Correcto. Entonces el sombrero se pule bien hasta dejarlo ya en estas condiciones. Él se le hace el doblez, se le hace una costura para emparejar el ala y se recorta. Ok. ¿Sí? Ya Ya estará la cortado. campana queda pareja, perfecta, el borde y todo, y ya empezamos lo que es la decoración, que va el tafilete, que es esta cinta interna, que es la que le da La vida del sombrero, como la marca. la y talla así. y la marca del sombrero, y se decora, que es la cinta negra, la cinta tradicional del sombrero. Un trabajo rápido. Este es el que le da el distintivo al sombrero aguadeño, la cinta negra color crema. Sí. Y así es como queda ya. Ya esta sería Un la sombrero entrega. aguadeño. Un sombrero aguadeño terminado. Sí. Perfecto, don Diego. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, como un sombrero, como un ícono de la raza paisa, como de la raza aguadeña. ¿Sí? Donde un sombrero de estos es muy reconocido tanto en Antioquia, en Caldas, Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca. Es un sombrero que lo utilizan mucho en esta zona porque es la zona como más cafetera, la zona más del centro del país, Sí. donde se hace, pues hacen uso del sombrero aguadeño, aguadeño. y un sombrero que le ha dado reconocimiento a Aguas a nivel nacional e internacional. Creo que el sombrero aguadeño fue el primer producto de exportación que tuvo Colombia. De hecho, fue llevado a la ciudad de Panamá cuando estuvieron en la construcción del canal de Panamá, y ahí tomó el nombre de sombrero Panama Hat. En Panamá no elaboran, no tejen sombreros aguadeños, sombreros en palma Irak. Que, o sea, que la primera exportación de Colombia de sombrero aguadeño fue hacia Panamá. Me cuentas. Hacia Panamá, porque la vía era una vía más cómoda, yendo vía férrea Urabá antioqueño en lancha a llegar Allí, hasta a Panamá. Que es re cerquita. Bueno, mi gente, ya sabemos, acá tenemos la historia del sombrero aguadeño. Vamos a continuar Un más. sombrero aguadeño, sí, que es muy reconocido, Ah, y se dobla. que se puede plegar. Wow. Lo puedes hacer de nuevo, qué pena. Como vemos, gente, no pierde la horma. Debe hacerse limpiándolo con un paño húmedo para que la fibra absorba humedad. Y nunca Y la pierda. fibra sí. Y es bueno limpiarlo de vez en cuando con un paño húmedo para que la fibra absorba humedad y no reviente. Ok, perfecto. Y no debe permanecer el sombrero aguadeño enrollado. Nunca. Eso siempre deben permanecer en esta. Sí, permanecer Como lo más formadito que se Ok, puede. perfecto. Bueno, mi gente, ya vimos la historia del sombrero aguadeño. Vamos a continuar acá en Aguas, que nos falta ver el templo y demás atractivos. Entonces, continuamos. Bueno, gente, continuando acá con la historia, nuestro guía, ¿cómo es que tu nombre siempre se me olvida? Luis Fernando nos va a contar sobre la iglesia. Bueno, aquí tenemos el Templo de la Inmaculada Concepción, un templo que tiene 141 años de haber sido inaugurado. Sí. Este templo tiene un estilo ecléctico y tiene varias reliquias. Una de las principales reliquias que tiene el templo es este reloj. Un reloj que fue traído de Alemania hace 73 años. Es un reloj que
cada cuarto de hora va marcando el cuarto. Ahorita van a marcar las 4 de la tarde, pero cada cuarto de hora está marcando el cuarto, y cada 6 horas, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde interpreta el Ave María. O sea, esta es una gran reliquia que tiene un juego de piñones, tiene 3 pesas. Las pesas van bajando, hace que se muevan los piñones, eso hace que funcione el mecanismo del reloj y que se dispare un tambor cada 6 horas para que interprete el Ave María. Hace 73 años está marcando el paso del tiempo de los hombres y las mujeres de Aguadas. Los invito a que recorramos el interior de nuestro Templo de la Inmaculada. Perfecto. ¿El reloj? Ahí escuchamos nuestro reloj como pasó 1 hora, está marcando 4 campanadas porque pasó 1 hora, y ahorita está marcando 4 porque son las 4 de la tarde, y así sucesivamente cada cuarto de hora marca el cuarto. Nuestro templo tiene 4 entradas, 3 aquí en la parte del frente y una puerta lateral que es la puerta del perdón. Si ingresamos al templo, un templo que tiene 12 columnas. Las 12 columnas representan los 12 apóstoles sosteniendo la iglesia de Cristo. Tiene unos arcos de medio punto. Todo lo que vemos acá son laminillas de oro. Aquí encontramos la combinación de varios estilos. Tenemos estilo gótico, románico. En el altar tenemos un estilo arábico y también tenemos un estilo colonial. Tenemos una colección de tallas en madera, la gran mayoría traídas de Europa, especialmente de París. Tenemos unos vitrales grandes, en la parte de arriba tenemos unos vitrales pequeños, cada vitral tiene una explicación. Este es el vitral de los nevados. Aquí observamos una mata de café, este es el vitral de los campesinos. Otro hermoso vitral que es la multiplicación de los panes y de los peces. San Francisco de Asís, el santo de los pobres. Aquí tenemos el vitral de la orden franciscana. Ahí vemos entrelazados los brazos de Jesús y San Francisco de Asís. Acá tenemos la imagen de San Antonio de Padua. Este es el vitral de la pureza. Encontramos el presbiterio, Presbiterio. sí, donde encontramos el ambón, donde se hace la lectura de la palabra, el altar mayor y la pila bautismal. La parte de arriba que se llama cimborrio. En la parte de abajo del cimborrio tenemos los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esta parte donde está el Cristo dorado tenemos el ciborio. Y a los lados de los brazos de Jesús tenemos las letras alfa y omega, principio y fin, porque Dios es principio y fin de todas las cosas. Otra reliquia que tiene el templo es ese órgano tubular. Toda esa estructura que vemos al fondo en la parte alta es un órgano tubular que tiene 96 años. Fue traído de Bilbao, España. Fue necesario mandar una persona de Aguadas hasta Bilbao para que viera cómo se desarmaba el órgano para poderlo volver a armar. Este órgano tiene 1300 flautas. La más pequeña mide 5 centímetros, la flauta más larga mide 6 metros. Tenemos 3 jóvenes organistas que son capaces de tocar el órgano los domingos en misa de 12, en ceremonias especiales, en Semana Santa y en diferentes actos culturales como conciertos. Tenemos la oportunidad de escuchar este órgano que suena espectacular con 95 años. Continuamos con los vitrales. Esta es la imagen de San José. Es de las pocas tallas en madera. Este es el vitral de San José. Y este es de las pocas tallas en madera donde vemos a José siendo carpintero y a Jesús siendo adolescente, más o menos a la edad de 14 años. Este es el vitral de la Orden Carmelita. Aquí tenemos la Virgen del Carmen o Virgen del Carmelo, patrona de los conductores.
El ángel de la guarda. El vitral es el vitral de los ángeles custodios. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña y los ángeles de la guarda son inspirados precisamente por el Espíritu Santo. Este es el vitral de los ángeles custodios. Otro vitral muy importante, en este vitral vemos la palma toquilla de donde se extrae la iraca, y con la iraca es que nuestras tejedoras tejen el sombrero aguadeño, que solo se descubre ante Dios y ante la patria. O sea que este vitral que apreciamos ahí es el vitral de las tejedoras aguadeñas. En este vitral podemos observar el Vaticano, o sea que este es el vitral del Papa, y aquí encontramos la Virgen del Perpetuo Socorro. En el vitral de San José, mira, apreciamos a Jesús siendo adolescente, y aquí en la advocación del Perpetuo Socorro vemos a Jesús siendo un niño de 6 años. Entonces podemos apreciar que el templo tiene una gran colección de tallas en madera, que eso hace parte precisamente de nuestro patrimonio material y lo que le da esa gran riqueza patrimonial a este templo con 141 años. Y al darle la vuelta al templo, al terminar el recorrido, vemos aquí esta otra preciosa imagen, otra talla en madera, donde tenemos a la Virgen María siendo una niña y donde vemos a Ana, la madre de la Virgen. O sea que San Joaquín y Santa Ana eran los papás de la Virgen María, que venían siendo los abuelos maternos del Niño Dios. O sea, este es un pequeño recorrido por el Templo de la Inmaculada Concepción, que muy pronto será Basílica Menor, porque esta es una joya arquitectónica que nace hace 141 años y es el orgullo que sentimos todos los aguadeños que profesamos la fe y le rendimos ese homenaje a la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios. Bueno, gente, este fue el Templo de Aguadas. Ya vamos continuando hacia el museo. ¿Para qué museo vamos? ¿Qué pena? Museo Nacional del Sombrero. Museo Nacional del Sombrero, perfecto. Bueno, gente, aquí vemos la iglesia por fuera. Les regalo unas tomas bien hermosas y un poquito del parque. Y continuamos hacia el Museo del Sombrero, que acá, como saben, la historia es el sombrero. Y vamos a ver de qué también nos van a contar de las fiestas. Bueno, gente, acá nos encontramos en la Casa de la Cultura, que acá también encontramos el Museo del Sombrero Aguadeño. Ya nos están llamando una persona que nos va a contar todo lo referente a la historia que tenemos de este lugar. Acá les voy a dar como un pequeño recorrido para que lo puedan ver. Parece que ahí llamaron a Juan. Vamos a ver, ya nos van a decir más sobre este lugar. Bueno, gente, acá continuando con el recorrido, nos encontramos en el Museo del Sombrero, acá con Juan Diego, que nos va a contar un poco de esto, de qué trata. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven. En el municipio de Aguadas Caldas podemos encontrar el Museo Nacional del Sombrero. Es un museo donde las personas que nos visitan, sean ya turistas o también de nuestro propio municipio, pueden conocer sombreros de otros países, sombreros de las diferentes regiones de Colombia y también específicamente la historia y el proceso del sombrero aguadeño, que es el sombrero que más nos representa. En esta primera sala donde nos encontramos podemos ver sombreros de otros países y también la historia de cómo inicia el sombrero en la sociedad o en la humanidad, digámoslo así, cuáles son los inicios de este accesorio y el por qué se crea. Nos hablan inicialmente de que el sombrero es un accesorio que nace a partir de la necesidad de las personas de protegerse del sol, ¿cierto? Inclusive en su nombre, que es muy diciente, encontramos la relación sombra, sombrero, un accesorio para dar sombra. Pero con el paso de los años, este accesorio empieza a evolucionar o a resignificarse, podríamos decirlo así. Entonces empieza a representar cosas, como podemos ver acá, nos hablan de poder, estatus y moda. El poder, el estatus y la moda son tres ramas de la sociedad que empiezan a ser representadas a través de un sombrero y muchos más elementos, pero para nuestro caso, los sombreros. Entonces, cuando hablamos de poder, vemos por este lado sombreros militares o de policía que pueden representar lo que es el poder. Si hablamos de
Estatus, yo pongo siempre el ejemplo de las coronas de los reyes. Es un accesorio que va en la cabeza y representa lo que es el estatus, también el poder. Y si hablamos de moda, tenemos sombreros españoles con las cintas, boinas francesas y demás sombreros que pueden hacer parte de la moda. En la segunda sala de nuestro Museo Nacional del Sombrero encontramos la relación de, nuevamente, el sombrero con la sociedad, pero más desde la parte cultural. Tenemos la relación del sombrero con el arte y con la literatura. A mis espaldas podemos ver unas obras de arte en las que encontramos un factor común, el cual es el sombrero. En todas podemos ver cómo el artista, a la hora de plasmar su obra, hace uso de este accesorio. Y a este lado podemos ver unos fragmentos de obras literarias en donde también en común vemos que todos estos escritores hacen mención del sombrero o usan este accesorio para enriquecer el escrito en sus obras. Entonces vemos como un accesorio que inicialmente era de protección va evolucionando y empieza a representar cosas como poder, estatus y moda, lo que vimos anteriormente, hasta llegar al punto que sirve de inspiración tanto para artistas como para escritores. Bueno, gente, acá les hago una toma más cercana de lo que él nos explicaba del mural que tenía atrás. Ya saben que pausan el video y pueden leer. Y continuamos. Esta sala ya empieza a volverse pues como muy especial para nosotros, porque en este espacio empezamos a ver lo que son los sombreros de Colombia, son los sombreros de nuestro país. Todos estos sombreros comparten algo en especial y algo que los diferencia de los sombreros de otros países. En las anteriores salas, los sombreros que veíamos comparten mucho materiales sintéticos, plásticos, telas, cosas pues que no vemos en los sombreros de Colombia, ya que los de nuestro país son todos sombreros que son hechos de forma artesanal y a base de materias primas de la naturaleza, que eso es precisamente una de las cosas que intentamos resaltar en este museo. Todo el conocimiento que tenemos en Colombia en cuanto a tejeduría de sombreros de manera artesanal, que es lo que lo vuelve especial. Por otra parte, la recursividad de nuestro pueblo. Hablamos de que o siempre se dice, digamos, existe digámoslo así, el mito de que los colombianos somos muy recursivos, ya que es donde más podemos evidenciarlo. Vemos como de cada lugar, de cada departamento, hay sombreros diferentes, con materiales diferentes, pero todo aprovechando lo que las personas tenían a su alrededor. Tenemos, por ejemplo, acá estos que son muy especiales, los sombreros del Cauca, hechos con hojas de tabaco y castaña. Entonces yo creo que son el mejor ejemplo de esta recursividad que tienen las personas para poder elaborar sus implementos o las cosas que necesitan para su diario vivir. Ya en toda esta sección vemos separado los diferentes departamentos. De esos departamentos todos tienen diferentes sombreros, diferentes ejemplares. Bueno, gente, acá vemos los sombreros de los diferentes departamentos que tenemos. Huanca, Caldas, continuamos con Cundinamarca. Como vemos, son muy diferentes de cada parte. Acá vemos el santandereano. Continuamos con el boyacense. Cada uno tiene como su manera de tejer su sombrero, de crearlo, porque las formas son totalmente diferentes. Acá vemos el de Antioquia, que es el paisa, y por último el de Quindío, que miren qué curioso esta forma que parece como una especie de gorra. Esta sala es, llamémoslo, una continuación de la sala anterior, ya que en esta también podemos seguir viendo sombreros de las diferentes regiones o departamentos de Colombia, y vemos algo especial, técnicas muy diferentes, materiales diferentes, pero no pierden esa cualidad de que su materia prima viene de la naturaleza, de plantas naturales. Entonces acá vemos sombreros de diferentes lugares, tenemos sombreros del Cauca, de la Guajira, está el sombrero de Córdoba, muy conocido también en Colombia, que es el sombrero volteado, y pues demás de los diferentes departamentos que podrán ver pues en esta presentación.
Continuando, mi gente, acá tenemos al Huila, Chocó, La Guajira, y Valle del Cauca. Bueno, gente, como ustedes saben, ya soy demasiado curioso y me dio demasiada curiosidad este que está como en una forma extraña y quiero saber un poquito más sobre ese sombrero. Cuéntanos un poco por favor. Este sombrero es muy especial. Es común en una tribu de los indígenas de acá de Colombia, que son los indígenas paeses de Silvia Cauca. En esta tribu cuentan, es la información que digamos hemos recopilado a través también de visitantes y turistas que han llegado aquí al museo. Nos cuentan que este sombrero tiene una función muy especial y es que igual a este hay otro sombrero que trae un círculo así como este, ¿cierto? Como si fueran dos. Entonces dicen que uno de estos sombreros dentro de la tribu lo usan para diferenciar a las mujeres solteras y otro para diferenciar a las mujeres casadas. Entonces son pues como curiosidades grandes y también pues la evidencia de cómo el sombrero, que inició como un accesorio de protección, va evolucionando y va adquiriendo una cantidad de significados o connotaciones diferentes a lo que tiene inicialmente, hasta llegar pues al punto que miren cómo en una tribu indígena o en un lugar de acá de Colombia se puede servir un sombrero para pues diferenciar cómo está, esta curiosidad pues dentro de la tribu, dentro de las personas. Okay. En esta sala ya podemos empezar a ver como tal lo que es el sombrero aguadeño. Empezamos con un ejemplo muy especial que es el sombrero aguadeño más grande del mundo. Este sombrero, para que cuente como aguadeño o no pierda su calidad de aguadeño, debe tener una cualidad y es que es totalmente hecho a mano, si no, no calificaría como un sombrero aguadeño. Este sombrero fue elaborado por una de las artesanas de nuestro municipio, que es la persona que podemos ver allá en esta fotografía. Y también tenemos como unas imágenes de los diferentes momentos cuando estaba elaborando el sombrero. Bueno, gente, acá les hago una toma, pausa en el video para que lo puedan leer. Y qué locura, el sombrero es gigante, miren nada más, para que se hagan una idea. Está enorme. En esta sala ya empezamos a ver como tal lo que es el sombrero aguadeño, una de las artesanías más representativas de nuestro país y pues de nuestro municipio. Nos ha llevado a obtener reconocimiento tanto a nivel departamental como nacional e internacional. Esta artesanía siendo muy especial, inclusive contando con este sello, que es el sello de denominación de origen, algo pues muy, diría yo, escaso en cuanto a productos o artesanías de nuestro país, que precisamente se le da a productos que tienen pues una, digamos, una marcada connotación, sea ya cultural, en el caso de nosotros, diga en el país. Acá podemos ver cómo inicia todo este proceso de este sombrero. Empezamos hablando desde la materia prima, que al igual que los demás sombreros de Colombia, es una materia prima que viene de la naturaleza. Nosotros extraemos la iraca de una palma que la conocemos como palma de iraca o palma toquilla, también muy conocida. Esta palma crece mucho en toda la región, es digamos muy común verla en diferentes lugares, sobre todo pues en entornos, llamémoslo así, salvajes. Pero la palma, a pesar de ser tan silvestre, de ser tan salvaje, tiene, digamos, algo que limita la producción de la materia prima, y es que para poder extraer los cogollos, que es lo que se le extrae a la palma, se requiere un tiempo aproximado de entre 4 años y medio y 5 años. Podemos empezar acá a conocer cuál es la materia prima con la que se elabora el sombrero aguadeño. Esta materia prima la extraemos de una planta que nosotros llamamos la palma de iraca, o también muy conocida como palma toquilla. A esta palma se le extraen sus hojas más jóvenes, que es lo que llamamos un cogollo. El cogollo es la hoja antes de que se abra, y esto es lo que se tiene que extraer de la planta. Por eso, a pesar de que es una planta demasiado silvestre, la podemos ver en entornos salvajes, pues es muy comúnmente vista. Inclusive cuando vamos viajando, vamos por las carreteras, se ve mucho esta planta, ¿cierto? En esta zona del departamento o en estas regiones pues, que comparten este tipo de clima. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como hay que esperar alrededor de 4 años y medio, 5, para poder sacarle la materia prima, que como ya les dije son los cogollos, pues esto a veces limita mucho la producción. Los cogollos son la hoja antes de abrirse.
esa es la que hay que cortar. Entonces, después de que los cogollos se extraen de la planta, inicia un proceso que nosotros llamamos el ripiado. El ripiado consiste en el cogollo, después de cortado, convertirlo en estas fibras. Entonces inicia el proceso del ripiado, en el que usan una herramienta, las personas que lo hacen, que por el nombre del proceso los llamamos ripiadores. Los ripiadores inician con su herramienta, la cual ellos llaman una tarja, a convertirlo en estas fibras. Entonces empiezan así a rasgar, separar, hasta obtener esto. Recordemos que el cogollo está verde, está recién cortado de una planta, entonces tiene que pasar, para que no se descomponga, por un proceso de cocción. Inicia todo el proceso del cocinado del cogollo. Después de estar cocinado, ya hay que pasar por un proceso de secado, y por último el resultado que obtenemos es este. Quiero que vean que existe una diferencia notable entre estos dos cogollos. Esta diferencia es el color. Entonces, este es el color totalmente natural del cogollo de la palma de Iraca. ¿Cómo obtenemos el color más blanco? Que es el más común de ver en los sombreros. Los cogollos, cuando están así, se llevan todos a una habitación cerrada, y por una ventana pequeña se pone una lata con azufre, el azufre se prende y el humo del azufre decolora la Iraca. Así se obtiene la Iraca más blanca, que es la más usada y digamos que la que más gusta para la elaboración de los sombreros aguadeños. El sombrero aguadeño comúnmente se conocen 4 calidades. Hablamos de que existen sombreros corrientes, finos, extra finos y maestros artesanos, siendo el maestro artesano o tipo exportación la calidad más alta del sombrero aguadeño. Acá podemos ver los sombreros empezando abajo por el corriente y aumentando la calidad, fino, extra fino y maestro artesano. Una de las principales cosas que a simple vista podemos diferenciar entre cada calidad es el grosor de la Iraca. La Iraca gruesa refiere a un sombrero corriente, la Iraca fina, la Iraca más delgada pues ya viene siendo para un fino, Iraca fina, Iraca extra fina, y va aumentando. Mientras más delgada sea la Iraca, más fino es el sombrero. Tenemos el ejemplo, que me gustaría que pudieras enfocarlo. Acá el sombrero corriente, más o menos, se ve como el grosor de la Iraca, son muy definidos como los pasos de cada uno de los hilos, ¿cierto? Y si lo comparamos con este sombrero, que es uno de los maestros artesanos, vamos a ver que el delgado, el grosor de esta Iraca, pues es mucho más delgado que la del sombrero corriente, siendo este un sombrero maestro artesano que, dicho por muchas personas, uno lo ve a simple vista y no parece que fuera hecho a mano, se ve como si fuera un lienzo. Entonces eso es una de las cosas especiales del sombrero aguadeño. Una preguntita, ¿cuál es la diferencia de ser maestro artesano a maestro normal? Manejar la Iraca. Sí, digamos que, como lo dije, los nombres en las categorías es corriente, fino, extra fino y el maestro artesano, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, el grosor de la Iraca, pues digamos que indudablemente le da su calidad al sombrero, ¿cierto? Uno nunca va a encontrar un maestro artesano con Iraca gruesa, eso pues nunca, no calificaría. También el tejido, digamos que depende mucho de la habilidad que tenga cada artesana a la hora de tejer su sombrero, ¿cierto? La calidad con la que ellas hagan su tejido, que sea un tejido compacto, un tejido pues que no tenga muchos imperfectos, esto hace que la calidad del sombrero también aumente. A mis espaldas también hay una tabla que nos explica una cantidad de datos, que son todos los que nos dicen cuáles son esas cositas que debe cumplir cada sombrero para ser de su respectiva calidad, ¿cierto? Son las que vemos acá. Todas estas son los datos o las cualidades con las que debe cumplir cada uno de estos sombreros. Okay. Bueno, gente, ahí les dejo la toma para que la vean, pausen el video y puedan apreciarlo. Y acá continuamos con el recorrido. Bueno, gente, continuando acá en la Casa de la Cultura, ya nos van a hablar es un poquito de la cultura de Aguadas. Ya nos contaron todo lo que tienen que ver con el sombrero, ahora nos van a contar un poquito más sobre la historia de Aguadas. Bueno, la historia de nuestro municipio se puede remontar muchísimos años atrás, empezando a nuestras raíces indígenas. Acá en el territorio podíamos encontrar diferente cantidad de tribus. Hablábamos de que existían los mermitas, pervitas, huacos, pitos, cuicuyes, maitamaes y palenques. Eran las tribus principales de la zona, siendo de estas dos las principales o las más grandes, a las que por orden jerárquico obedecían las demás tribus. Estas dos principales eran las tribus de los cuicuyes y la tribu de los maitamaes. Hay algo muy especial, nuestro municipio tiene un corregimiento, que es el corregimiento de Arma.
En el corregimiento de Arma, que es el más antiguo de Colombia, precisamente nace como un fuerte militar de los españoles para combatir a la tribu indígena de los Cuicuyes. Así se crea este corregimiento, fundado en 1542 por el capitán Miguel Muñoz. Entonces, precisamente, a raíz de toda esta batalla con los españoles, pues las tribus de la zona se ven extintas. El día de hoy no tenemos ni un resguardo ni pues ninguna como descendencia de estas tribus que existieron en la zona. Pero pues a partir de, digamos, los apuntes o los datos que dejaron los españoles en sus escritos, hemos podido conocer o entender un poco cómo funcionó o cómo eran estas tribus. También para esto pues, nos ha servido las cosas que hemos encontrado de estas tribus indígenas. Todo lo que vemos en las urnas de vidrio, en esta parte, y girando acá, todo esto ha sido encontrado en la zona y era perteneciente a las tribus indígenas que habitaron el territorio. Continuando con la historia de nuestro municipio, después de todo esto que les conté sobre los indígenas, muchos años después, ya propiamente en el territorio, que es Aguadas, más precisamente en el año de 1808, llega desde Sonsón, Antioquia, una mujer llamada Manuela, que Manuela lo que hizo fue reconocer una necesidad que había en el territorio. En esos años era el auge de la arriería, este movimiento de personas con mulas y bueyes cargados con alimentos y demás cosas necesarias para que las personas pudieran subsistir, pasaban por esta zona, hacían sus viajes desde municipios que venían de Antioquia como Marinilla, Abejorral, Sonsón, pasaban por esta zona hacia el otro lado del país y entonces ella viene e identifica que a pesar de ser este lugar de paso, no había ningún lugar donde ellos pudieran alimentarse, pasar la noche, descansar. Entonces a raíz de esto Manuela decide crear una fondarriera. Esta fondarriera, sin pensarlo, fue lo que dio inicio a la fundación del municipio de Aguadas. Las personas empiezan a venir, empiezan a quedarse, empiezan a construir y así se crea nuestro municipio. Cuenta la historia que para el año de 1814 Aguadas ya era reconocido oficialmente. Entonces mi gente, como vemos acá, tienen como una especie de fondita como en conmemoración a lo que fue los inicios de este hermoso pueblo llamado Aguadas. Bueno gente, acá vemos unas fotos antiguas y como documentos que marcaron la historia de Aguadas como tal. Como ya sabemos, Aguadas fue formada a raíz de una fonda. Entonces acá vemos toda su parte histórica, los hermanos Hernández, que ya más pronto pregunto quiénes son, y acá vemos unos documentos. Y la gobernadora Dila Estrada de Gómez. Acá nos van a comentar sobre los hermanos Hernández. El municipio de Aguadas, además del sombrero y también de la gastronomía, donde podemos encontrar el pionono, somos muy reconocidos por un festival muy especial, que es el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Este festival se celebra cada año en homenaje a los hermanos Hernández, que son las personas que podemos ver acá en esta foto. El homenaje se hace debido a que fueron los hermanos Hernández, unos aguadeños, quienes pusieron, digamos que en el mapa, el ritmo del pasillo, tanto a nivel nacional como mundial. Cuenta la historia de los hermanos Hernández, que siendo muy jóvenes, este trío de músicos, lograron unirse de forma pues algo curiosa a un circo, el cual aprovecharon para viajar fuera de Colombia y estar en diversos países, donde lo que ellos hicieron fue llevar el ritmo del pasillo colombiano. Por eso decimos que los hermanos Hernández son los embajadores del pasillo a nivel mundial. Entonces cada año les hacemos el homenaje gracias a este gran legado que ellos nos dejaron con este ritmo tan especial para toda Colombia, el cual es el pasillo, bailado no solamente en Aguadas, sino en distintos municipios de Caldas y en muchos municipios a nivel nacional. Perfecto, una preguntita, ya que estamos hablando acá de las fiestas del pasillo, ¿qué se realizan en estas fiestas? Las fiestas, digamos que las podemos comprender en varios momentos. Tenemos el festival que nosotros llamamos el Festival de la Plaza, que pues en el parque principal de nuestro municipio vamos a encontrar una tarima donde casi todo el tiempo van a haber actividades, tanto de fiesta como folclóricas. En el pasillo, digamos que lo podemos dividir en tres ramas. Tenemos el canto, tenemos el baile y tenemos la música instrumental. Entre estas tres ramas, en todas encontramos modalidades de concurso. También se premia obra inédita. Entonces por esto ha hecho que el festival sea muy
buscado o apetecido por intérpretes de diferentes lugares del país, tanto en la danza como en la música y también en el canto, siendo calificado este festival como uno de los más importantes de Colombia, hablando pues en el ámbito folclórico. Bueno, gente, como vieron, ahí resolvimos otra duda que teníamos de por qué las fiestas son del pasillo y qué tipo de arte era. Ya saben, los hermanos Hernández, fundadores del pasillo colombiano. Bueno, mi gente, y así termina en este caso la Casa de la Cultura de Aguadas, con una explicación cultural hermosa donde nos queda demasiado claro de dónde es procedente este municipio, este pueblito, que de verdad está hermoso y tiene una historia muy brutal. Qué locura, ¿no? Vamos a ver con qué continuamos y nuestro guía qué nos dice y a dónde nos manda. Bueno, gente, continuando acá con la historia, miren lo que hay saliendo de la Casa de la Cultura. Es una imagen de un loquito que nos indica esta historia, según dice Policía Jundian, no sé, ahí alcanzan ustedes a leer, mi gente, pero lo que les dejo es que está muy curiosa la imagen. Miren. Bueno, gente, Y terminando este recorrido por Aguada, la ciudad de las brumas, la capital del sombrero, del pionono del pasillo, llegamos a esta tienda artesanal, un proyecto de la administración municipal. Es un proyecto que se llama Somos Artesanos, por medio del cual se trata de rescatar precisamente este patrimonio material e inmaterial y motivar a las generaciones presentes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, que por favor sigan con este legado que nos dejaron nuestros ancestros. El sombrero aguadeño tiene más de 200 años y en una escuela como esta, en un taller, una tienda artesanal, con este proyecto Somos Artesanos, aquí podemos ver a nuestra reina Liraca 2024, Cecilia Arcila, que es nuestra maestra artesana, donde ustedes pueden ver que tenemos diferentes generaciones que se han motivado en aprender el oficio de entrelazar la fibra iraca. Aquí tenemos esta hermosa niña que con sus pequeñas manos ya le está dando vida a un sombrero aguadeño. Como lo hemos repetido durante todo el recorrido, ese sombrero que esta niña está tejiendo en este momento, con esas manos delicadas, con esas manos tiernas, entrelazando la fibra iraca, le da vida al sombrero aguadeño, que solo se descubre ante Dios y ante la patria. La más cordial invitación para que visiten Aguadas, la ciudad de las brumas, la capital del sombrero, del pionono del pasillo, en el extremo norte de Caldas. y bueno, gente, esto fue Aguadas, su cultura, y como vieron, digamos, nos recibieron demasiado bien, nos contaron mucho sobre este pueblo. Miren nada más esto de locos. Qué belleza. Y con esto al fondo mío despido este video. Esto fue Aguadas, séptimo pueblo. Gracias.